El tema de este día, hermanos, que consta en el boletín, usted ve que se titula El primer villancico de Navidad. Y es verdad, pues, hermanos, que en estos días en todos los lugares ya se escuchan villancicos, cánticos de Navidad. Y no solamente, pues, podemos ver los árboles, ¿no es cierto?, de Navidad y los adornos, etcétera, que ya nos dicen en qué época estamos y qué es lo que más o menos sabemos o intuimos qué es lo que va a pasar entre el 24 y el 25. Y yo sé que estos detalles, ¿no?, todo esto, aquello que adorna muchas veces la Navidad en el mundo, no siempre es algo apreciado por todos los evangélicos, ¿no? Muchas veces hay una indiferencia, pero creo, hermanos, que debiéramos todos aprender que la Navidad debe ser, como señalamos la semana pasada, realmente debe ser, creo, la época más bonita, más hermosa del año. Y creo que tenemos que aprender no por imitación, sino a aprender a partir de un claro entendimiento de la palabra de Dios y del significado de Cristo para nuestras vidas, que la Navidad para los cristianos en realidad tiene que ser una época donde podemos no solamente pensar en la familia, como se dijo, sino también pensar en la importancia y el propósito de Jesús para cada uno de nosotros como cristianos. Creo que la alegría muchas veces, lo festivo que hay en el mundo, a veces, aunque por razones, creo yo, algo equivocadas, porque sus énfasis son otros, no precisamente lo que nosotros creemos. Pero creo que algo debiéramos aprender también, alegrarnos en estos días, algo más, porque quien nació no es un familiar, quien nació no es ni siquiera un hijo, el que nació y se recuerda es nada menos que el Salvador, y eso debe ser motivo de gran gozo para nosotros. Ojalá que los cristianos de veras aprendamos un poco más de eso, ¿sí? Aprendamos un poco más de saber alegrarnos en lo que se debe alegrar y desterrar, pues, todo sentimiento de nostalgia, tristeza en estos días, ¿no? Creo que es una actitud equivocada y creo que por lo mismo se tiene que corregir. Es posible que el título de este mensaje, que lleva la palabra villancico, a algunos le parezca un término anacrónico, es decir, fuera de lugar. Si alguien ha notado eso, déjenme decirle que es verdad, porque el término villancico realmente no es algo que se aplica directamente a lo que hemos leído en el texto, Lucas 2, del 8 al 14. Los villancicos, para información nuestra, son una creación popular de la Edad Media en Europa y que luego nos llegó a nosotros, ¿no? Entonces, esto no es un villancico, esto no es una creación popular, esto es un cántico celestial, ¿no? Pero vamos a usar de ese término para graficar lo que queremos decir. En realidad, se trata de una adoración celestial, ¿sí? Lo hemos leído, Lucas 2, 8 al 14. Se trata de una alabanza angelical. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O como dice en la Nueva Versión Internacional, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Y cómo es que leyendo el texto, pues, llegamos a esta alabanza? Hemos leído hace un momento el texto bíblico, que ahí no acaba hasta el 20, sino hasta el 20, pero no hemos tenido todavía la oportunidad para profundizar ni meditar. Creo que
El mensaje de esta mañana, que es independiente del mensaje de la semana pasada, sin embargo se puede complementar bien, porque la semana pasada que predicamos sobre Mateo capítulo 2, nos recordamos ahí cómo unos gentiles, como unos sabios venidos de Oriente, sabían del Mesías, y sabían con mucha más precisión aún que los mismos eruditos, estudiosos judíos que conocían las Escrituras, que ante la presencia de los sabios anteriores recién comenzaron a ilustrarle un poco según sus conocimientos, ¿no? Son paradojas, ¿no? Son cosas que ocurren en la vida. A veces los que más saben o conocen la palabra ignoran las cosas que están tan claras para otros, ¿no? Y esto es un poco lo que sucedió según Mateo capítulo 2. Pero en esta ocasión, si usted ve el versículo 8, van a aparecer otros personajes. ¿Quiénes son estos personajes? La Biblia los llama pastores. Había pastores en la misma región. Y desde un inicio, hermanos, hay que decirlo con toda la claridad del caso. Esos pastores no son como tal vez lo llamaríamos hoy día humildes trabajadores del campo, ¿no es cierto? O gente sencilla que trabaja en el campo, ¿no? Eso también sería un anacronismo, es decir, querer explicar a los pastores con un término propio de nuestra época. En realidad, los pastores en aquel tiempo eran mucho más que trabajadores del campo y con sus ganados, ¿sí? Eran gente marginal, eran gente muy mal vista por la reputación que ellos tenían. ¿Por quiénes eran mal vistos y por qué causa? Por la gente de la ciudad, como siempre pasa, ¿no? La gente de la ciudad desprecia un poco a la gente del campo, a quienes considera poco decentes, poco cultos, etc. Pero sobre todo eran despreciados estos pastores por las autoridades de la ciudad. Y la razón era única, era lo siguiente: es que estos pastores, en verdad, los pastores por regla general, los pastores que pernoctaban afuera de la ciudad con sus animales, por regla general eran unos bandidos estos, ¿no? Porque invadían campos que obviamente no eran suyos para llevar a su ganado y alimentarlos ahí, ¿no? Entonces, con frecuencia estos pastores ocasionaban peleas, grescas, ¿no? Con los parceleros, y además había un añadido, que esos pastores, como andaban con sus animales de tierra en tierra extraña, ellos no pagaban impuestos a la ciudad, y la ciudad vivía los impuestos. Entonces no había publicanos que los persiguieran para pagar los impuestos por los animales. Entonces eran gente pésima reputación, andaban en riñas, en peleas, no eran gente muy educada, diríamos hoy día nosotros, a diferencia de los sabios de Oriente, ¿no? Eran gente algo, digamos, marginados y con cierta frecuencia despreciados. Lo que a mí me parece, por eso justamente hago toda esta explicación, por eso ahí me parece nuevamente esto una paradoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios elige a estos pastores mal vistos, de mala reputación, justamente para recibir la visita de un ángel que va a comunicar el mensaje que Dios tiene para ellos, ¿no? Hubiéramos esperado que un ángel, no sé, llegase a la ciudad, hablase pues a una familia o un grupo de personas que están trabajando. Pero no, Dios elige algo así como a los que son marginados, a la gente de poca reputación o de mala reputación, gente que no inspira confianza. Dios a ellos los elige ahora para recibir esta visita del ángel que se menciona en el texto que hemos leído. Especialmente puede ver usted el versículo 9. ¿En qué consiste esta visita del ángel? ¿Sí? Se les presentó un ángel del Señor, dice. Es decir, se les presentó un mensajero, un portavoz de Dios.
Y ante esta aparición del ángel, estos pastores, pues, dice el texto, versículo 9 al final, van a tener un gran temor. Y hermano, déjenme decirle que es una actitud muy natural. No me diga que usted está preparado para recibir en una noche cualquiera la visita de un ángel con un mensaje, ¿no es cierto? Lo mínimo que va a causar esto es un sentimiento como el que expresaron estos trabajadores, esta gente del campo. Pero ese temor va a pasar, creo, muy rápido a causa del mensaje que ellos van a recibir. Vamos a leer nuevamente, pero los versículos 10 al 12. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Reflexionemos, hermanos. Las buenas noticias, dice la palabra, son nuevas de gran gozo. Y son de gran gozo, dice el texto, porque es el pueblo, la gente común y corriente, la que va a acoger el mensaje de salvación. ¿Qué va a seguir diciendo el ángel? Dice que el Salvador ya ha nacido, así dice, ¿no es cierto? Ya ha nacido. Ha nacido, es el mensaje claro. Es un mensaje que no se puede olvidar. Y ese Salvador es nada menos que Cristo el Señor. Hermanos, en un solo versículo se resume todo el Evangelio. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo no va a ser una buena noticia la llegada de Cristo, la llegada del Mesías? ¿Cómo no va a ser una buena noticia que el Mesías dice va a traer hoy la salvación? Y salvación, hermanos, es la palabra clave en este anuncio del ángel. Salvación es la palabra clave en todo este relato. ¿Por qué, hermanos? Porque salvación es lo único que nosotros podemos ofrecer a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Porque la salvación es lo que ofrece Dios a la humanidad en la persona de Jesús. Hermano, yo le pregunto, cada vez que usted habla del Señor o le preguntan a usted acerca de su fe y tiene que compartir algo, que hablar, y decir, bueno, yo creo en el Señor, soy evangélico. Hermano, ¿qué es lo que usted puede ofrecerle a las personas que escuchan el Evangelio o que tienen alguna inquietud? Solamente la salvación, ¿no es cierto? ¿Qué más se puede ofrecer? Le va a ofrecer sanidad, le va a ofrecer prosperidad material, le va a ofrecer un negocio grande. Hermanos,